Bueno, pues mi nombre es Arelia Guillón Ábalos. Voy a darles, o voy a compartirles, mejor dicho, la clase de ecología para primer cuatrimestre de IPEA, Ingeniería Petrolera y Energías Alternas. Voy a ser su tutora en todo ese cuatrimestre, así que nos vamos a estar viendo muy seguido. Las reuniones que vamos a tener van a ser 2 veces por semana. Yo les voy a estar comunicando por medio del Classroom si vamos a dejar ya el video grabado, como es el caso, o si vamos a estar en vivo mediante el Zoom. Esta plataforma de Zoom es la que vamos a utilizar. Y bueno, la comunicación directa que vamos a estar teniendo es mediante el Classroom, es la única vía de comunicación. Hay que estar al pendiente del Classroom porque es responsabilidad de ustedes de estar checándolo por cualquier tarea, investigación o algo que yo pueda solicitarles. De esa manera se van a enterar. Ahora bien, también quiero comentarles acerca de un archivo que les compartí hace días. Ese archivo es la lista de asistencia para nuestro grupo, para formar nuestro grupo. Entonces requiero a la brevedad posible que ustedes ingresen a ese archivo. Y bueno, todos los datos que se les solicitan como nombre, correo de la escuela, etcétera, ahí hay que llenarlo para entonces ir formando nuestra lista y no dejarlo para el final. Eso es como prioridad que les encargo. Bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir nuestro primer tema. Es acerca de los ecosistemas. Introducción a la ecología. La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. En otras palabras, la ecología es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. Una breve historia de la ecología. Las raíces de la ecología se adentran en la historia natural, desde, tribus primitivas, la relación de conocimiento que tenían y la dependencia con el entorno de la naturaleza. El inicio de la agricultura aumentó la necesidad de una ecología también práctica. Aristóteles intentó explicar las plagas de ratones de campo y langostas en su historia Animalium. Teofrasto, en esta misma época, escribió sobre las relaciones entre los organismos y el medio. Esto es como un antecedente de todo lo que fue desde nuestros antepasados. Ya conocían lo que era la ecología. Durante ese tiempo, la base filosófica no se había apartado de la idea de la armonía de la naturaleza. Comprometían el equilibrio de la naturaleza, ganaron aceptación. ¿Qué cuestiones fueron? Bueno, pues que muchas especies se habían extinguido y que la competencia causada por la presión de la población era un hecho importante en la naturaleza. La ecología providencial y el equilibrio de la naturaleza fueron reemplazadas por la selección natural y la lucha por la existencia. Muchos de los primeros progresos de la ecología vinieron de los campos aplicados. A finales del siglo XIX se acuñaron conceptos importantes
La ecología de la producción tuvo sus orígenes en la agricultura. Forbes en 1844 reconoció el aspecto dinámico de las interrelaciones entre los organismos y su ambiente. Mobius en 1877 en un ensayo sobre la comunidad de un ostrero acuñó las palabras biocenosis. Los botánicos comenzaron a explorar y cartografiar la vegetación mundial. Los estudios sobre comunidades, su estructura dinámica, se vieron enfatizados por los fitosociólogos. Ahora vamos a ver acerca de los factores ambientales. ¿Qué son los factores ambientales? Bueno, como bien lo están ustedes viendo, pues forman parte de un ecosistema que comprenden la unidad fundamental de la ecología y contiene todos los componentes biológicos y físicos necesarios para la supervivencia, en donde los organismos bióticos y su ambiente físico o abiótico están interrelacionados de manera inseparable. Bueno, hasta aquí vamos a hacer un breve paréntesis y un breve repaso para que haya quedado claro lo que ya hemos visto en sí, qué es el concepto de ecología, qué estudia la rama de la ecología. Bueno, como ustedes estuvieron al pendiente, ¿verdad?, en la presentación, la ecología es parte de la biología, que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y el medio en el que viven, así tal cual. Eso es ecología. Ahora regresamos a los factores abióticos. Existen factores energéticos y existen también factores climáticos y, bueno, los factores del sustrato. Los primeros son la fuente de la energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo funciones. Y los factores climáticos, bueno, pues su nombre lo dice, ¿verdad?, que se relacionan con las condiciones climáticas. Se refiere precisamente a los factores que regulan las condiciones climáticas en general. Y los factores del sustrato son aquellos relacionados directamente con el medio donde se desarrollan los organismos, el agua, el suelo, y son los nutrientes y el pH. Entonces, ¿cómo va a quedar el concepto de factores bióticos y abióticos? Bueno, pues en biología y en ecología, los factores abióticos o componentes abióticos son los componentes químicos y físicos sin vida, son los que no tienen vida, del medio ambiente que afectan a los organismos vivos y al funcionamiento de los ecosistemas. Y los tipos de factores abióticos que podemos mencionar, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues los factores abióticos, como lo mencionamos, pueden definirse cuáles son los componentes físicos y químicos no vivos en el ecosistema.
Mientras que los factores bióticos, esa es la diferencia, los factores bióticos son los que precisamente, encontramos con vida. Refiriéndonos a los factores vivos, ¿verdad? A los componentes vivos de un ecosistema. Y como ejemplo podemos mencionar que, algunos factores bióticos pueden ser la luz solar, el aire, también podemos mencionar los minerales de humedad, el suelo, etcétera. Y como un tipo de factor biótico, pues como lo mencionamos, cuando se habla de bióticos son factores que, tratan exclusivamente de los seres vivos, como hongos, plantas, bacterias, animales, también insectos, etcétera. Dos ejemplos de bióticos pueden ser dentro del mismo hábitat, pues los árboles y los ciervos. Y continuando con los factores bióticos, como una breve introducción de lo que les acabo de hablar, pues lo conforman todos los seres vivos presentes y se pueden clasificar en productores, consumidores, desintegradores o reductores. Hablando un poco de los productores, se les conoce como autótrofos, organismos capaces de formar su alimento a partir del dióxido de carbono, agua y sales minerales. Los consumidores son organismos heterótrofos porque no pueden sintetizar sus propios alimentos a partir de solamente compuestos inorgánicos. Los desintegradores o reductores, ¿cuáles son? Pues son los que utilizan como fuente nutritiva las excreciones y los cadáveres de organismos descompuestos, liberando sales minerales a partir del proceso de mineralización de la materia orgánica. Energía en los ecosistemas. Aparte del clima y el suelo, hay otro vínculo entre lo viviente y lo no viviente de un ecosistema. Se trata de la necesidad que los organismos tienen de obtener sustancias químicas como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el fósforo y el agua. Estas y otras 30 sustancias químicas son esenciales para la vida. Por ejemplo, encontramos nitrógeno en la clorofila y en las proteínas. Todos los organismos necesitan agua para llevar a cabo los procesos vitales básicos. El agua también provee el ambiente en que viven muchos organismos. Los factores que controlan el ciclo del agua son la energía solar y la gravedad. De estos factores dependen los dos procesos fundamentales del ciclo, que son la evaporación y la precipitación. En su ciclo, el agua se mueve desde la atmósfera a la Tierra, a los mares y luego nuevamente a la atmósfera. Continuando acerca de la energía de los ecosistemas, podemos también hablar acerca del nitrógeno. Están los seres vivientes a veces fuera de estos. El nitrógeno pasa continuamente de los seres vivientes al ambiente. Ir y venir, el nitrógeno constituye un ciclo. Todas las sustancias químicas que son necesarias para la vida se mueven en ciclos biogeoquímicos. Así, se circulan de nuevo las sustancias, asegurando que haya un abasto continuo de ellos. Ahora hablemos un poco acerca de los ciclos biogeoquímicos que se pueden desarrollar en la litosfera y en la atmósfera. Entonces, de acuerdo a esto, los ciclos pueden ser sedimentarios, gaseosos. Un ciclo se refiere al intercambio de nutrientes de un ser vivo como el ambiente, o de este con los organismos. Por ejemplo, el agua que para beber pudo haber sido parte de una nube o resultado de la transpiración de algún ser vivo. Una representación de este intercambio de materia se muestra en el esquema siguiente. El término biogeoquímico hace referencia a la intervención de los compuestos geológicos, la atmósfera formada por gases, incluyendo lo que es el vapor de agua, la litosfera, que es la corteza terrestre, y la hidrosfera, que como bien sabemos, ¿verdad?, incluye todo lo que se refiere al agua, océanos, lagos y ríos. Y también dentro de estos están los componentes biológicos y los químicos. Hablando acerca de los componentes biológicos, son los seres vivos, y acerca de los procesos químicos que transforman la materia y la energía.
Haciendo una breve explicación acerca de del último que les comenté, bueno, acerca de los ecosistemas, precisamente. De la energía en los ecosistemas. Podemos decir entonces que la definición de ecosistema es el sistema biológico constituido por una comunidad tanto de seres vivos y el medio natural en el que viven. Si nos encontramos, bueno, todo lo que ya les platiqué un poco. Esto es una breve adelanto, ¿verdad?, de los temas que estamos empezando a ver. Claro que hay muchísimos más que nos faltan, pero vamos a irlos viendo poco a poco para que los vayamos entendiendo. Ahora, todo este material ustedes lo van a poder estudiar con más detalle en el Classroom. Se los voy a compartir la presentación y también, bueno, la clase que se está quedando ya grabada, también pueden ir repasando. Bueno, ahora vamos a ver acerca de una explicación un poquito más amplia de los temas que estuvimos comentando. Estuvimos hablando un poco de los factores abióticos, los cuales se clasifican en 3 grupos, como lo comentamos, en energéticos, climáticos y del sustrato, ¿verdad? Del sustrato, ¿cuáles son? Bueno, tal y como se indican, son aquellos relacionados directamente con el medio donde se desarrollan los organismos, el agua y el suelo, y son los nutrientes y el pH. Las sales minerales como los nitratos, fosfatos y carbonatos son ejemplos de esas sustancias. Y los factores bióticos, bueno, pues los conforman todos los seres vivos presentes y se pueden clasificar en productores, consumidores y desintegradores, como bien lo comentamos. Aquí vemos un ejemplo claro, ¿verdad? De, bueno, los factores tanto bióticos como bióticos. Está en el sustrato, ¿verdad? El suelo. Bueno, hay varias variables que interactúan entre ellas, que son la temperatura, la textura. Está la humedad, muy abajo, ¿verdad? Del suelo. Interviene también un ser vivo, interviene el viento, la temperatura ya del clima exterior, la humedad en el agua, la lluvia y bueno, el hombre también y el propio alimento. En el concepto de población, ¿cómo podemos definir qué es población? Se puede definir como un conjunto de organismos o individuos que coexisten en un mismo espacio y tiempo, que comparten ciertas propiedades biológicas, básicamente ser de la misma especie, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los individuos. Y bueno, en la población estamos nosotros, ¿verdad? Como seres vivos, perdón, como seres humanos. Estamos nosotros en los cuales, bueno, hay un conteo que se hace anualmente, ¿verdad? Por medio del INEGI, el cual, bueno, checa la densidad poblacional. Pero ¿qué propiedades contiene la población? Al igual que los organismos individuales que la constituyen,
son entidades vivas, poseen una estructura concreta y también un funcionamiento ordenado. Tal cual, ¿verdad? Los seres humanos también crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y también, pues claro, llega el tiempo de morir, ¿verdad? Varían estas etapas considerablemente de tamaño y carácter según las especies y los límites de espacio que ocupen. Una población tiene propiedades que, aunque se expresen de una manera más clara por variables estadísticas, son singulares del grupo y no son características de los individuos que se agrupan. Entre estas variables o factores podemos mencionar la densidad de población, índice de natalidad, índice de mortalidad, inmigración, emigración, etc. El crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional es el resultado neto de la natalidad, mortalidad y la migración. En la naturaleza, las poblaciones se desarrollan a menudo de forma exponencial durante periodos breves cuando hay abundantes alimentos y no hay efectos de amontonamiento poblacional, enemigos, depredadores, creando patrones de explosión demográfica y reducción. Ahí nos muestra una gráfica en las cuales, bueno, pues está la fase de morada, la fase logarítmica y la fase de equilibrio. En la primera, que es la fase lenta, ¿verdad? Podemos ver que es un periodo de crecimiento exponencial rápido que sigue a la fase de morada. Y bueno, al final está la fase de equilibrio, la cual ya encontramos la estabilización gradual, seguida del posible descenso o algún punto de partida. Comunidad. Ahora nos encontramos con el tema de comunidad. Aquí, bueno, pues se asemeja de una población. La comunidad posee un conjunto de atributos que no residen en cada una de las especies que la componen y que revisten significado solo cuando hacen referencia al nivel de integración comunitaria. Y se ha visto que una comunidad puede presentar características como diversidad de especie, estructura y formas de crecimiento. Algunas especies predominan por su tamaño o actividades, abundancia y sobre todo por una serie de divisiones del lugar o que puede presentar niveles de organización denominadas estructuras tróficas. Organismos de un estanque, como ejemplo, ¿verdad?, de comunidad, bueno, están algunas especies, algunas especies marítimas en esa zona es un buen hábitat para la vida silvestre por su variación de las condiciones secas y húmedas, donde hay una gran variedad de pequeñas criaturas, tanto bueno, herbívoras, ¿verdad?, que se alimentan de plantas y algas, insectos, huevos de zooplancton, semillas de plantas, esporas de algas, microorganismos e insectos voladores. Ahí vemos, no sé si se alcanza a apreciar, tal vez está un poco borroso, pero son componentes de un estanque de agua dulce. Y bueno, en este hábitat, ¿verdad? Bueno, pues se reúnen varias condiciones de la naturaleza para que se puedan desarrollar de manera óptima, también con las condiciones ambientales, estas especies. Entonces, como definición de comunidad, todas las poblaciones en un área constituyen una comunidad. Así lo podríamos definir. Una comunidad de un bosque puede constatar, bueno, pues de pájaros carpinteros, puede también constar de búhos, musarañas, etc. Y todas las otras poblaciones de animales que viven en el bosque, los factores eróticos no forman parte de una comunidad. Acuérdense que son los que no tienen vida. Todos los seres vivos requieren de otros seres vivos iguales a ellos o de otras especies. Una manera relativamente sencilla de poder describir una comunidad es a través de un estudio de la riqueza y abundancia de las especies que lo conforman. Vemos un poquito más acerca de ecosistemas. Y nos vamos a detener precisamente en el término de biogeoquímico, que hace referencia a la intervención de componentes geológicos, biológicos y también del proceso químico. Hablábamos anteriormente acerca de, bueno, pues los ciclos, ¿verdad? Tanto el ciclo del agua,
el ciclo del azufre, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, etcétera. Podemos ver un poco la primera imagen acerca de la representación esquemática de los ciclos bioquímicos más representativos. Y bueno, ahí están el ciclo de carbono, el ciclo de fósforo, de nitrógeno, además del ciclo hidrológico del agua, que no es técnicamente un ciclo biogeoquímico. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el del oxígeno, el del carbono y el del nitrógeno. Y en la segunda imagen podemos apreciar, ¿verdad? Ahí está el nitrógeno libre, están las proteínas vegetales que, bueno, están dentro de esa planta, ¿verdad? Que vemos ahí. Y bueno, también encontramos en el subsuelo los nitratos. Y está también un animalito, ¿verdad? Ahí como tipo venado. Bueno, el cual también contiene, bueno, proteínas, ¿verdad? Animal. Él está la atmósfera y, bueno, todo en el subsuelo está la descomposición, ¿verdad? De todos estos restos orgánicos y tanto también los excrementos, microorganismos fijadores, nitratos. Y bueno, ahí es un ejemplo más, ¿verdad? A partir de lo que es una cadena alimenticia, a partir de esa imagen del ciclo del nitrógeno. Recuerden que todo este material ustedes lo pueden apreciar en el Classroom para que lo vean ir estudiando, lo vean comprendiendo un poco más despacio, para que, bueno, al finalizar el módulo, pues podamos aplicar nuestro examen. Ahora vamos a pasar acerca de la biosfera. ¿Qué es biosfera? La biosfera es la parte de la Tierra donde se encuentran los seres vivos. Es el espacio de la vida en nuestro planeta. Podemos encontrar seres vivos en la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. La biosfera es el ecosistema global. Presenta una gran diversidad según cómo sean las condiciones del medio, el suelo, la temperatura y las precipitaciones en cada lugar. Existirán unos seres vivos u otros. Así, en el planeta se distinguen zonas determinadas de extensión variable donde viven poblaciones relacionadas entre ellas y con el medio. Esto forma en conjunto, en función de los organismos y del medio, se llama ecosistemas. La Tierra como un todo. En la Tierra es una capa fina de materia en la superficie del planeta, en la que bueno, las plantas y árboles tienen sus raíces. La Tierra se ha formado durante miles de años. Bueno, pues está hecha de roca desgastada, materia putrefacta, vegetal y animal, y está también influenciada por la lluvia, el aire, los productos químicos y otras materias orgánicas. La composición influye en qué plantas crecerán bien y qué animales se sentirán atraídos a esa zona. Arenosa, limosa, franca y arcillosa son los tipos básicos de tierra y la mayoría estará hecha de los cuatro. En ella se encuentran todos los ecosistemas. Recuerden estar al pendiente de lo que es el Classroom, porque ahí les voy a compartir la primera tarea, alguna actividad muy sencilla, pero muy importante para poder ser parte de la evaluación. Y bueno, va a ser referente a todo lo que ahorita estamos platicando, estamos viendo. Y también estén muy atentos al Classroom porque ahí es la comunicación que vamos a tener. Les encargo mucho, pero muchísimo, la verdad, la lista, el archivo que les compartí para formar nuestra lista de asistencia. Y las personas que no pudieran
bueno, presentar en su momento el trabajo que les vaya encargando o estar presente en los en vivos que vamos a tener también, por favor háganmelo saber para tomarlo en consideración. El próximo enlace que vamos a tener lo vamos a hacer en vivo mediante el Zoom y yo se los voy a anticipar para que, bueno, ya, ¿verdad? Interactuamos de manera más directa. Bueno, pues vamos a pasar ahora al tema del impacto ambiental. Son varios temas que tenemos que ir viendo porque son, la verdad, muchos y es poco el tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de ir viendo lo más que se pueda para de esta manera ir avanzando. Ok, bueno, pues seguimos. Impacto ambiental. La definición, bueno, comprende los cambios o modificaciones que afectan al ambiente, ocasionados por determinadas obras, acciones o servicios del hombre, con implicaciones ambientales o eventos ocasionales de la naturaleza, con efectos en la calidad ambiental y de vida, y en el aprovechamiento de los recursos naturales. El impacto no implica adversidad, ya que este puede ser tanto negativo como positivo. La importancia del impacto dependerá de su intensidad, duración, permanencia, magnitud y, claro, de los efectos en el ambiente. ¿Qué acciones negativas de los sistemas productivos sobre el ambiente se han ejercido desde diferentes niveles? Hay varios, pero podemos mencionar la sobreutilización de recursos naturales no renovables, que ha afectado muchísimo al ambiente, la emisión de residuos no degradables al ambiente, la destrucción de espacios naturales también es otro factor que lo ha destruido mucho, la destrucción acelerada de las especies. Por eso es muy importante hacer conciencia, ¿verdad?, de cuidar nuestro entorno en el que vivimos, de cuidar nuestro ambiente, de poder contribuir a pequeños ejemplos desde nuestro hogar, ¿verdad? Como, pues, hacer una separación de la basura, no tirar basura en la calle, reutilizar. Todo esto son pequeñas acciones que van a hacer grandes cambios. Entonces, de verdad hay que llevarlo a cabo para poder tener, pues, un ambiente, un entorno, ¿verdad?, ambiental, un impacto ambiental que sea menos, pues, destructivo, en el cual podamos vivir mejor. Acerca de los estudios, ¿verdad?, que se han hecho de impacto ambiental, los cuales han venido a ayudar mucho a aportar grandes cambios porque, bueno, han encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y comunicar los efectos de una obra o proyecto sobre el medio procurando de reducir los impactos negativos que sean previsibles. A través precisamente de estos estudios de impacto ambiental que se realizan, que algunas empresas certificadas la llevan a cabo, bueno, pues se presenta el proyecto en el cual se identifican, se ubican las vías de comunicación, también se estudian los datos generales, se estudian la descripción del medio físico, planos del proyecto, se estudian también y se analizan mucho los impactos ocasionados a raíz del avance del proyecto, las medidas de prevención o corrección, los criterios de abandono y vida útil del proyecto. En general, ¿verdad? Todo esto se estudia y se lleva a cabo. Bueno, la evaluación de un impacto ambiental es un conjunto de técnicas que tienen como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos, de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. Esta actividad tiene que ver con las ciencias sociales, con el ámbito de las ciencias naturales y con la gestión de empresas. La evaluación pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en el ecosistema, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, reconociendo que no sabemos realmente lo que la pérdida de cualquier especie pueda significar para el equilibrio biológico.
Y bueno, en la evaluación del estudio del impacto ambiental se engloban diversos procesos. Entre ellos podemos mencionar el procedimiento jurídico y administrativo, los análisis del estudio de impacto ambiental, confirmación de la veracidad del estudio, la valoración de la mitigación de los impactos, obras o actividades que requieren autorización previa en materia de impacto ambiental ante la autoridad correspondiente, ¿verdad? Son algunos trámites que se deben realizar y bueno, mediante algunas empresas certificadas que lo valoran y bueno, lo llevan a cabo. Creo que hasta aquí vamos a dejar con el tema de la primera unidad, pero vamos a seguir en contacto para ir viendo los siguientes temas, ¿verdad? Bueno, entonces les recuerdo que, bueno, nos vamos a ver este viernes para ir, para seguir con nuestra clase. Yo les mando el enlace para en vivo, ¿verdad? Enlazarnos y estar de manera más cercana con ustedes. Espero y vean nuestra clase, nuestra primera clase. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Nos vemos pronto. Que estén bien. Bye.